Hola nuevamente estudiantes de módulo 1, continuamos con la parte número 2 de la guía 4 del sistema modular e investigación científica. En esta ocasión hablaremos acerca de los alcances de la investigación cuantitativa. Iniciamos. Sobre los alcances que puede tener el proceso de investigación cuantitativa. Debemos tener presente que los alcances no son tipos de investigación, porque muchas veces lo confundimos. Más que eso, los niveles o los alcances son una clasificación que constituyen un continuo de maneras o formas para realizar investigación. En ese sentido, el alcance va a depender mucho de la estrategia de investigación que nosotros nos hayamos propuesto. Por ejemplo, muchos de los estudios con nivel exploratorio son la base para ejecutar niveles descriptivos de investigación y estos a su vez son la base para estudios correlacionales y luego los explicativos, de tal manera que estos niveles van desde lo más básico, que son los estudios con alcance exploratorio, hasta los niveles más complejos, que son los explicativos. Ahora bien, surge la pregunta de qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Y la respuesta realmente no es sencilla, ya que diremos que va a depender de dos factores importantes. Uno es el estado del conocimiento sobre el problema de investigación, que esto nos lo da una visión más amplia, la revisión de la literatura, así como la perspectiva que se pretenda dar al estudio. O sea que mucho de los niveles va a depender del investigador. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Por ejemplo, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas, este es el alcance idóneo. Por ejemplo, analizar fenómenos desconocidos, una enfermedad de reciente aparición, como por ejemplo fue el COVID-19, una catástrofe ocurrida en algún lugar donde nunca había sucedido nada. En este sentido, imaginémonos que esto es un tipo de investigación cuyo alcance es como realizar un viaje a un sitio desconocido, donde no sabemos nada, no hemos leído nada y no hemos visto absolutamente nada del lugar. El valor que tienen este tipo de investigaciones es de que generalmente van a determinar algunas tendencias y se identifican con este estudio a áreas de investigación. También ambientes, contextos o posibles o potenciales relación entre algunas variables. Establecen este tipo de alcance el tono de investigaciones posteriores o más elaboradas o rigurosas, por ejemplo, el nivel descriptivo. Los estudios de alcance descriptivo consisten en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos. Esto significa detallar cómo son y cómo se manifiestan. El alcance de este estudio busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información. La mayoría de estos estudios son realizados en las poblaciones para conocer un censo nacional, que es un estudio descriptivo. Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación como: ¿aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia? ¿A mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto a las tareas laborales? ¿O la lejanía física entre las parejas de novios tiene una influencia negativa en la satisfacción de la relación? Todas estas preguntas, lógicamente, contextualizadas. Entonces, en este tipo de estudios, básicamente lo que se busca o tiene la finalidad de conocer cuál es la relación o el grado de asociación que existe entre una variable
y otra en una muestra o contexto en particular. En este sentido, la utilidad principal es saber cómo puede comportarse una variable al conocer el comportamiento de otra, si están acaso vinculadas. Y si están vinculadas, lógicamente nos va a obligar a predecir algo, o un valor, o una situación, una actitud. Para eso son importantes este tipo de estudios. El último nivel de los estudios de alcance son los explicativos. Estos estudios están dirigidos a responder por las causas de los eventos y los fenómenos físicos o sociales que aborda. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. Por ejemplo, conocer las intenciones del electorado es una actividad descriptiva que solo nos dice la opinión de si va a ir a votar o no. Ahora bien, si relaciono las intenciones con conceptos como edad y el género de los votantes, entonces me estoy refiriendo ya a un estudio correlacional. Si además de conocer la intención de voto, explicar o correlacionar conceptos como edad y género, y además decir por qué alguien va a votar por un determinado candidato y las otras personas por otro, entonces estaría en un nivel explicativo. Es por eso que aquí radica la diferencia entre los alcances de los estudios que hemos descrito, que son 4, en donde uno va desde lo más básico hasta lo más complejo, que es este nivel. Las hipótesis. La definición de hipótesis es que son explicaciones tentativas de un fenómeno investigado, que se enuncian como proposiciones o afirmaciones. Básicamente indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas al fenómeno investigado, o es una respuesta a la pregunta de investigación. La formulación de hipótesis se da posterior a haber realizado el marco teórico, posterior a haber establecido el alcance de nuestra investigación, y es aquí donde nos hacemos la pregunta: ¿toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis? Y la respuesta es no. Según el alcance de estudio que nosotros nos hayamos planteado realizar, por ejemplo, en los estudios de carácter exploratorio o de nivel descriptivo, no se formulan hipótesis. En el exploratorio no se formulan porque no conocemos el contexto a lo que nos enfrentamos. En el descriptivo solo se formulan cuando se pronostica que va a haber un fenómeno o un hecho. En los estudios de tipo correlacional y explicativos siempre se formulan hipótesis, ya sea según el alcance correlacional o según el alcance explicativo. ¿De dónde surgen las hipótesis? Bueno, tenemos que tener muy claro que las hipótesis surgen o se van formulando desde el planteamiento del problema cuantitativo y desde la elaboración del marco teórico. Hay una relación muy vinculada aquí entre el planteamiento y la revisión de la literatura. Además, establecer el alcance de la investigación nos va a decir si se va a formular una hipótesis que se va a probar o solo queda como una tentativa de explicación de la pregunta de investigación formulada. Podemos tener siempre una o dos hipótesis y no necesariamente las hipótesis tienen que dar como resultado verdadero, sino que eso se va formulando, se va tratando a medida que vamos avanzando en la investigación, se va dando la respuesta en los resultados y el análisis de los mismos para saber si esta explicación es verdadera o es falsa. ¿Qué son las variables? El concepto de variable se aplica a personas, a objetos, hechos o fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable o categoría referida. Por ejemplo, si nosotros tomamos como variable la inteligencia,
Es posible clasificar a las personas de acuerdo con su índice de IQ, ya que no todas las personas poseen el mismo nivel, es decir, varía la inteligencia. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. Por sí solas, pues no nos dicen más que simplemente nos arrojan datos. Sin embargo, si nosotros estamos contextualizando una variable en relación a otra, pues eso sí es un valor científico importante. Cuando eso se logra, se suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Bueno, hasta aquí llegamos con la guía número 4. Este es el final de esta parte. Esperamos la entrega de la guía número 5 y 6. Hasta pronto.